Bueno, en esta última parte de la clase, como caso de estudio, digamos, vamos a estudiar la complejidad de distintos algoritmos de ordenamiento. No es tanto porque ordenar sea un tema de la materia, sino más bien porque me parece que con estos ejemplos se pueden ilustrar bastantes de los conceptos que estuvimos viendo hoy de manera más o menos clara. Entonces, empecemos por estudiar el mejor y el peor caso del algoritmo Bubble Sort. Entonces, empecemos recordando qué es el algoritmo Bubble Sort. Digo recordando, quizás lo vieron en estructuras de datos, quizás no, pero no importa, es un algoritmo que igual es conocido y seguramente ahora lo vamos a repasar y sea fácil de entender. Entonces, Bubble Sort es un algoritmo que ordena una lista, digamos que es una lista de números y la ordena de menor a mayor. Entonces, la entrada es una lista L de números enteros, digamos. Las listas las vamos a indexar, un arreglo si quieren, las vamos a indexar desde 0 hasta n-1. Y la salida es la lista L ordenada de menor a mayor. Bueno, ¿qué es lo que hace Bubble Sort como algoritmo? Bueno, lo que hace es mira el primer elemento y se fija si es más chico o más grande que el siguiente. El 3 es menor que el 5, o sea que estos dos elementos están ordenados relativamente uno con el otro, ¿no? Y vuelve a mirar ahora este con el siguiente. El 5 es relativamente más grande que el 9, entonces están ordenados uno respecto del otro, entonces eso está bien. Y ahora va a mirar el 9 con el 2. Bueno, el 9 es más grande que el 2, entonces estos están relativamente desordenados. El 2 debería estar antes que el 9, entonces los va a intercambiar de lugar. Va a tachar el 9 acá, entonces acá los va a swapear. Y después va a seguir mirando ahora el 9 con el 1. Como el 9 es más grande que el 1, los va a swapear y nos va a quedar acá el 1 y acá el 9. Ahora el 9 con el 4 los va a swapear, nos va a quedar algo así. Bueno, y ahora la lista quedó ordenada. Bueno, no, hice una pasada por toda la lista y no quedó totalmente ordenada. Bueno, lo que hay que hacer ahora es volver a hacer otra pasada por toda la lista y después voy a hacer otra pasada por la lista y después voy a hacer otra pasada por la lista así hasta que quede ordenada. ¿Cuántas pasadas voy a necesitar? Bueno, a lo sumo voy a necesitar n pasadas, porque lo peor que me puede pasar es que un número estuviera por ejemplo, en la última posición y le tocara estar en la primera. Entonces, en ese número, en una pasada, lo voy a mandar hacia la izquierda una posición, en la siguiente pasada le voy a mandar hacia la izquierda otra posición y así hasta la enésima pasada, donde va a llegar hasta la primera posición. ¿Está bien? Entonces, a lo sumo voy a hacer n pasadas. Entonces, el algoritmo es algo así como voy a hacer n pasadas, o sea, voy a hacer un for desde 0 hasta n-1, o desde 1 hasta n si quieren, porque repetir n veces. Bueno, y en cada pasada lo que voy a hacer es otro for anidado que va desde 0 hasta n-2. Y en esta pasada lo que voy a hacer es mirar qué pasa con la posición LJ con respecto a la posición LJ más 1, ¿no? Para ver si están ordenadas o desordenadas entre sí. Entonces, si están desordenadas entre sí, o sea, si LJ es mayor estrictamente que LJ más 1, quiere decir que esas dos entradas están desordenadas entre sí y las voy a intercambiar de lugar, o sea, voy a hacer un swap de la posición LJ, de lo que hay en la posición de la lista LJ con lo que hay en la posición LJ más 1. Bueno, y analicemos la complejidad de este algoritmo. Bueno, este algoritmo lo que vamos a analizar es la complejidad no en términos de... O sea, este algoritmo no es una máquina de Turing, ¿no? Si uno quisiera analizar cuánto tiempo tarda en tanto máquina de Turing, lo que debería hacer es ver... primero escribir esto como una máquina de Turing y ver cuántos pasos de transición tardaría esa máquina de Turing en terminar cuando yo la alimento con una lista, ¿está bien?
Bueno, sería una locura hacer eso, pero se podría hacer. Pero no me interesa esa pregunta en este momento. Lo que me interesa es medir la complejidad en términos de cuántas comparaciones haga. O sea, acá estoy haciendo, cada vez que hago esto, estoy haciendo una comparación entre dos elementos de la lista. Al principio de la clase les dije que los recursos que uno quería medir, que la noción de recurso, digamos, era una noción en un sentido amplio, que usábamos en un sentido amplio. En este caso, el recurso que nos interesa medir es cuántas veces comparamos elementos de la lista. Cada vez que pasamos por este if hacemos una comparación. ¿Cuántas comparaciones hará falta o harán falta para ordenar una lista? Si la lista es de longitud n, dada una lista L de longitud n, bueno, ¿cuántas comparaciones haremos? Bueno, fíjense que acá el for externo hace n iteraciones y el for interno hace n-1 iteraciones. Y cada vez que paso por el for interno hago una comparación. Entonces en total sería n por n-1 comparaciones. ¿Está bien? Bueno, pero en lugar de decirlo así, lo que vamos a decir es que hace a lo sumo n cuadrado comparaciones. Y cuando decimos ese a lo sumo es en un sentido asintótico. O sea, vamos a decir que hace del orden de... Perdón, yo escribí n por n-1. N por n-1 obviamente es n al cuadrado menos n, ¿no? Distribuyendo. Bueno, y esto es o de n al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo directamente así. Hace del orden de n al cuadrado comparaciones. Y ahora, esto es en peor caso, ¿no? Y en mejor caso, ¿qué pasa? Bueno, en mejor caso también, porque en mejor caso no importa quién sea la lista, si la lista es de longitud n. Acá, perdón, yo usé el número n y no dije quién era. Acá debería haber aclarado que una lista L de enteros de longitud n. Igual creo que ustedes me entendieron, pero debería quedar explícito eso. No, en peor caso tarda del orden de cuadrado y en mejor caso también. Porque no importa cuál sea la lista que yo le doy, entonces estos dos fors anidados se van a ejecutar todos siempre por completo, entonces siempre voy a hacer del orden de n cuadrado de iteraciones. Bueno, acá una pequeña optimización que uno podría hacer es la siguiente. A ver si puedo acomodar esto un poquito. Acá voy a poner una variable auxiliar, una variable booleana auxiliar que le voy a llamar, no sé, hice swaps, lo voy a poner en false. Cada vez que empiece una iteración del for de afuera, pongo esta variable en false. Ahora, si en algún momento hago un swap, cambio el valor de esa variable booleana para decir que sí hice swaps. Y ahora, cuando termina este for interno, lo que yo me voy a fijar es si hice algún swap. Si hice algún swap, quiere decir que la lista no estaba ordenada y tuve que reacomodar algunos elementos. Pero si no hice ningún swap, entonces quiere decir que la lista ya estaba ordenada. Entonces en ese momento puedo... voy a poner, no sé... Pongo así, ratón, qué sé yo. Voy a terminar ya en este mismo momento la ejecución de este algoritmo. Con esta modificación, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, ¿cómo se comporta ahora este algoritmo? Si yo le doy una lista de longitud n, en mejor caso,
En el mejor de los casos, lo que me podría pasar es que, por ejemplo, me den una lista que ya está completamente ordenada, que ya está ordenada, digamos. Entonces, cuando hago una primera iteración, cuando i es igual a 1, digamos, voy a poner isSwaps en false, voy a hacer todo un recorrido por toda la lista completa, y cuando termine este for resulta que no hice ningún swap porque la lista ya está ordenada, entonces ahí mismo termina. Entonces, en mejor caso, voy a hacer cuántas comparaciones. Bueno, este for itera n-1 veces, entonces en mejor caso hace n-1 comparaciones, así que lo vamos a decir como O de n comparaciones. Bueno, ¿y qué pasa en peor caso? Bueno, en peor caso, por ejemplo, podrían darme una lista que esté eh, completamente invertida. En realidad lo que bastaría es que, por ejemplo, que el mínimo elemento de la lista esté al final de todo. Si el mínimo elemento de la lista está al final de todo, entonces en la primera iteración, o sea, cuando es igual a 1, ese elemento de la lista lo voy a correr un lugar hacia la izquierda. En la segunda iteración lo voy a correr otro lugar hacia la izquierda. En la tercera iteración lo voy a correr otro lugar hacia la izquierda. Y en total voy a tener que ejecutar todas las iteraciones de i desde 1 hasta n. O sea que en el peor caso sigue siendo o del orden de n cuadrado de comparaciones. También fíjense que acá difieren el mejor caso y el peor caso. Bueno, entonces esto con respecto a Bubble Sort, que es un algoritmo de ordenamiento clásico muy conocido, y es un mal algoritmo de ordenamiento. O sea, si ustedes en algún momento tienen que ordenar una lista, no usen este algoritmo. Igual uno generalmente cuando tiene que ordenar una lista usa una función ya existente de la biblioteca, pero este es un algoritmo que uno no usaría porque es malo. O sea, en el peor caso se comporta como del orden de n al cuadrado, que es una mala complejidad, digamos. Pasemos ahora a estudiar otro algoritmo de ordenamiento que seguramente también vieron en estructuras de datos, que es el algoritmo Quicksort, que es un buen algoritmo de ordenamiento. Bueno, igual que en el caso de Bubble Sort, la entrada es una lista L de enteros de longitud n. Y la salida es la lista L pero ordenada, de menor a mayor. Bueno, y el algoritmo lo que hace es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo antes de escribirlo. Supongamos que queremos ordenar la lista 5, 3, 9, 2, 6, 1, 4, 7. Bueno, lo que hace Quicksort es agarra el primer elemento y arma dos listas. O sea, en realidad lo que hace es reacomoda los elementos de esta lista para que el 5 quede, lo digo de vuelta, para que de un lado queden los elementos más chicos que 5 y del otro lado queden los elementos más grandes que 5. Entonces, ¿cuáles son los elementos más chicos que 5? Bueno, en orden, el 3, el 2 en orden de aparición, el 3, el 2, el 1, el 4. Después viene el 5 y después los más grandes que 5, que son en orden de aparición el 9, el 6 y el 7. Ahora, como acá están todos los elementos más chicos que el 5 y acá están todos los elementos más grandes que el 5 seguro ya va a estar en el lugar definitivo, porque la lista ordenada va a tener acá a la izquierda estos elementos en orden y acá a la derecha estos elementos en orden, y el 5 va a estar en esta posición. Entonces lo que hacemos ahora es recursivamente aplicamos el mismo procedimiento en esta lista de la izquierda y el mismo procedimiento en esta lista de la derecha. ¿Qué significa eso? Bueno, aplicar el procedimiento recursivamente en la lista de la izquierda significa reacomodar los elementos para que queden así, ¿no? El 5 ya está en su lugar.
y el 3 ahora también ya está en su lugar. Y también por otro lado vamos a aplicar recursivamente el procedimiento sobre la lista de la derecha, que es tomar el 9 y acomodar de un lado los elementos más chicos que 9, después el 9 y después los elementos más grandes que 9, que en este caso no hay ninguno. Bueno, y ahora lo que correspondería es ordenar recursivamente esta lista, ordenar recursivamente esta lista, ordenar recursivamente esta lista. Bueno, y esto uno haría un proceso parecido, recursivo, hasta que uno llega a tener una lista de longitud, no sé, 1 o 0 o algo así, y ahí llegamos a un caso base. Entonces, vamos a hacer caso base. Si n es igual a 0 o igual a 1, entonces ya está, la lista está ordenada y termino. ¿Está bien? Y si no, lo que vamos a hacer es elegir como agarramos el elemento que está en la posición 0 de la lista, en este caso acá era el 5, le pongo P porque se lo suele llamar pivote, cuando uno estudia Quicksort este elemento se suele llamar pivote, y lo que vamos a hacer es primero reordenar la lista para que los elementos más chicos que el pivote queden a la izquierda y los elementos más grandes que el pivote queden a la derecha. Entonces para eso lo que vamos a hacer es agarrar dos índices, I y J. Si usted se imagina en la lista, vamos a tener acá I y acá J. Y la idea es que I y J iba a ir creciendo y J va a ir decreciendo hasta que en algún momento estén juntos. En realidad cuando quede un solo elemento entre I y J, ahí vamos a terminar. Entonces, mientras I más 1 sea menor que J, que en realidad I lo podría iniciar desde 1. Voy a poner 0, no sé. Ahora vemos. Entonces, mientras I más 1 sea menor que J, lo que voy a hacer es fijarme si el elemento que está en la posición que estoy mirando actualmente, que sería la I, si el elemento que está en la posición I es menor o igual que el pivote o es mayor estrictamente que el pivote. Entonces, si el elemento es más chico o igual que el pivote, lo quiero dejar del lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar I. Y si el elemento que tengo es más grande que el pivote, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en la posición J, o sea, vamos a swapear LI con LJ. En realidad, técnicamente acá sería LJ menos 1. Y vamos a decrementar J. Entonces fíjense que en todas las iteraciones o bien I crece o bien J decrece. Entonces I y J se van acercando hasta que estén suficientemente cerca como para que termine la iteración. Bueno, cuando terminamos todo este ciclo, lo que pasa es que cómo es la situación, o sea, cómo quedó el arreglo, la lista. Bueno, quedó el pivote acá, quedaron todos los elementos más chicos que el pivote acá, todos los elementos más grandes que el pivote acá. Vamos a poner mientras I sea menor que J estrictamente. Bueno, entonces I y J quedaron en el mismo lugar, en realidad, si esto lo hacemos así. Hasta que I y J quedaron acá. Y vamos a empezar desde I igual a 1.
Perdón, esos detalles pequeños, igual puede ser que haya algún bug en lo que estoy haciendo porque estoy programando así en el aire. Entonces lo que vamos a hacer como último paso es el elemento que está acá a la izquierda lo vamos a intercambiar con el pivote para que el pivote quede en el centro, que es donde corresponde que esté. Entonces vamos a swapear la posición de la lista en la posición 0, el elemento de la lista en la posición 0 con el elemento en la posición que sería, se llamaría i-1. Y una vez que hicimos eso, ya está, nos quedó, o sea, bueno, ya casi está, nos quedaron nos quedó el pivote acá, los elementos más chicos que el pivote acá y los elementos más grandes que el pivote, estrictamente más grandes que el pivote acá. Lo que faltaría ahora es recursivamente ordenar esta sublista y recursivamente ordenar esta sublista. Entonces llamamos recursivamente a la función quicksort para que ordene todos los elementos desde en la posición 0 hasta la posición i-1 exclusive, o sea, queremos excluir el pivote y hacer un quicksort desde la posición L sub i hasta la posición n. ¿Okay? Bueno, los detalles de bajo nivel, por los detalles de bajo nivel no se preocupen, lo importante es la idea. Seguramente el algoritmo quicksort igual ya lo conocían, pero lo escribo porque ahora la idea es analizar este algoritmo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Bueno, de vuelta, lo que nos va a interesar en este momento es la complejidad, no la complejidad temporal en términos de cuántas transiciones tardaría la máquina de Turing en terminar, porque esto no lo escribimos en forma de máquina de Turing y sería muy requeriría mucho detalle, sería muy laborioso escribir esa máquina de Turing y analizarla. Lo que nos va a interesar es cuántas comparaciones hacemos. Las comparaciones, el único lugar donde hacemos una comparación es acá. ¿Está bien? Pero bueno, esto no es tan fácil porque ojo que este while itera una cierta cantidad de veces y además después se hacen dos llamados recursivos. ¿Está bien? Entonces lo que uno puede ver es que si acá la lista tenía longitud n, este while empieza con i igual a 1 y con j igual a n, y como ya dijimos, en cada iteración i y j se van acercando, o sea, i se va moviendo hacia la derecha y j se va moviendo hacia la izquierda, se van acercando cada vez más. Entonces en total esto itera a lo sumo creo que n-1 veces, y cada iteración hace una comparación, o sea que hace n-1 comparaciones. No importa el n-1, hace o de n comparaciones. Y después de eso se llama recursivamente dos veces. Bueno, y esto es delicado porque cuando se llama recursivamente, podría ser que, por ejemplo, esta lista esté vacía y esta lista tenga tamaño n-1. Tamaño n no tiene porque yo el pivote lo excluí. Siempre cuando lo llamo recursivo no incluyo el pivote. Entonces podría ser que esta esté vacía y esta tenga tamaño n-1. O que esta tenga un elemento y esta tenga tamaño n-2. O que esta tenga 2 y esta tenga tamaño n-3. O que esta tenga n sobre 2 y esta tenga tamaño n sobre 2 menos 1. O podría pasar al revés, que la de arriba tenga tamaño n-1 y la de abajo esté vacía. ¿Está bien? Podrían darse todas las combinaciones, a priori se podrían dar todas las combinaciones. Dentro de todas esas combinaciones, algunas de esas son casos buenos y algunas de esas son casos malos para la complejidad. Entonces veamos primero el peor caso. El peor caso digamos que se hace un llamado a esta función itera estas n-1 veces, hace o de n comparaciones, y se llama recursivamente. Cuando se llama recursivamente, el peor caso va a ser cuando
esta lista esté vacía, o sea, esta lista, vamos a tener una lista de tamaño n. El peor caso va a ser cuando esta lista esté vacía y esta lista tenga tamaño n-1. Y a su vez, cuando al llamar esta función, la lista de la izquierda esté vacía y esta tenga tamaño n-2. Y a su vez, cuando al llamar recursivamente esta función, esta lista tenga tamaño 0 y esta tenga tamaño n-3 y así, hasta que lleguemos a una lista de tamaño 1. Este peor caso se da cuando la lista ya viene ordenada, de menor a mayor. Bueno, justificar que este es el peor caso igual no es tan fácil, pero hagamos una cuentita. ¿Cuál va a ser la complejidad? O sea, mejor dicho, ¿cuántas comparaciones vamos a hacer en este caso? Bueno, cuando yo mire la lista completa voy a hacer del orden de n comparaciones. Más precisamente voy a hacer n-1 comparaciones. Después, en esta llamada recursiva no voy a hacer ninguna comparación. En esta llamada recursiva voy a hacer n-2 comparaciones. Y después, en esta llamada recursiva no voy a hacer ninguna comparación. Y en esta llamada recursiva, que la lista tiene tamaño n-2, voy a hacer n-3 comparaciones. Y voy a seguir sumando n-1 más n-2 más n-3 más n-4 así hasta que llegue a una lista de tamaño 1. O sea que en total voy a sumar desde i1 hasta n menos i, o hasta n o hasta n-1. La verdad que eso no nos va a importar porque igual lo que nos va a interesar es la complejidad asintótica. Entonces si acá yo me como un término tipo el enésimo término, si va o no va, realmente no va a afectar la complejidad asintótica. ¿Está bien? Bueno, y esta suma es del orden de n cuadrado. ¿Está bien? Porque, bueno, esta suma se parece a esta otra suma, la suma de i. Cuando i va desde 1 hasta n, la suma de i, que esta ya creo que la conocen, que es n por n más 1 sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2 es n al cuadrado más n sobre 2, que es del orden de n al cuadrado. Bueno, entonces en el peor caso, no los convencí de que este es el peor caso, pero este va a ser el peor caso porque se parece un poco a lo que pasa en estructuras de datos, ¿no? El peor caso es cuando este árbol queda degenerado de alguna manera, cuando queda degenerado a derecha, en este caso. Si el árbol quedara degenerado de izquierda también sería un caso malo, ¿no? O sea, si la lista estuviera, en lugar de ordenada de menor a mayor, si estuviera ordenada de mayor a menor, la estructura de la recursión nos quedaría así. Tenemos en la raíz una lista de tamaño n y al partirla en dos partes nos queda una lista de tamaño 0, que son los elementos más grandes que el primero, y al costado a la izquierda una lista de tamaño n-1 y nos quedaría algo así. Este caso también sería un caso peor, esto también sería del orden de n cuadrado. O sea, si la lista está ordenada de mayor a menor, también vamos a alcanzar un caso malo, digamos. Alcanzar el peor caso. Y se van a hacer del orden de n cuadrado comparaciones. Acá de nuevo, lo que estamos contando son las comparaciones, eso perdón si no fui explícito. Se hacen del orden de n cuadrado comparaciones.
Bueno, un caso bueno sería cuando el árbol queda de alguna manera balanceado. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a querer. Porque eso es lo que va a hacer que de alguna manera no sé cómo justificarlo así informalmente, pero va a hacer que se repita la menor cantidad de trabajo posible. ¿Está bien? Fíjense que eh, por lo menos les voy a dar esta intuición. Si yo acá tengo el 5, tengo al 1, al 2, al 3 y al 6, al 7, al 9. Si tengo el 5 como pivote, entonces rápidamente voy a poder partir esta lista en dos, que son los más chicos que 5 y los más grandes que 5. Y entonces el trabajo de ver si 1, 2 y 3, cómo se relaciona el 1 con el 6, el 1 con el 7, el 1 con el 9, o cómo se relaciona el 2 con el 6, el 2 con el 7, el 2 con el 9, cómo se relaciona el 3 con el 6, el 3 con el 7, el 3 con el 9. Si yo ya usé el 5 como pivote, ese trabajo me lo ahorré rápidamente y ya no tengo que ver qué relación hay entre estos números y estos números. Yo ya sé que todos estos son más chicos que todos estos. Entonces, si parto la lista en dos de manera equitativa, eso me va a representar menos trabajo en el futuro. En cambio, si acá, por ejemplo, tuviera como pivote el 0, yo me tengo que tomar todo el trabajo de comparar el 0 con el 1, con el 2, con el 3, con el 6, con el 7, con el 9, para ver de qué lado van, y van a quedar todos en una misma lista. Y después, a pesar de haber hecho ese trabajo, yo de vuelta tengo que ver qué pasa con todos estos números, cómo se comparan ellos entre sí. Entonces, el peor caso es cuando, y el peor caso es cualquiera de estos dos, por ejemplo, que es cuando las comparaciones que hice con el pivote que tengo actualmente no me dan ninguna información sobre la relación entre los demás elementos. ¿Está bien? Me dan solamente información con respecto al pivote contra los demás elementos, pero no a los demás elementos contra ellos mismos. Entonces el mejor caso se alcanza cuando el pivote que elijo, que es siempre el primer elemento de la lista, parte de la lista, divide, digamos, la lista en dos partes iguales o lo más parecidas posible. Dos partes iguales, o sea, de tamaños n-1 sobre 2 y n-1 sobre 2. También, bueno, este n-1 sobre 2 podría ser, o sea, si n-1 es par, n-1 sobre 2 y n-1 sobre 2 está bien, son las dos mitades de la lista. Si n-1 es impar, acá voy a tener algo así como la parte entera y la parte entera más 1, algo así. Lo escribo así. O n-1 sobre 2 menos su parte entera. n-1 menos la parte entera. Bueno, entonces si sucediera eso, o sea, si el pivote que elijo siempre parte de la lista en dos partes iguales, en ese caso, ¿cómo me va a quedar la estructura de comparaciones? Bueno, la lista que recibo tiene tamaño n, entonces en la raíz voy a hacer n-1 comparaciones. Y acá voy a tener yo dos listas, una de tamaño n-1 sobre 2 y otra de n-1 sobre 2. Acá va a tener menos 1, menos 1. Permítanme olvidarme de los menos unos, porque como estamos haciendo análisis que en definitiva va a ser asintótico, todos esos menos unos después no van a importar. Y si pongo menos unos por todos lados no se va a entender lo que está pasando. Entonces voy a no poner ningún menos uno. Voy a escribirlo así. En la raíz, o sea, cuando recibo la lista, hago aproximadamente n comparaciones. Y divido la lista en dos listas de tamaño n sobre 2. Acá hago n sobre 2 comparaciones y acá hago n sobre 2 comparaciones, y como los pivotes vienen todos de manera perfecta, divido la lista en dos listas de tamaño n sobre 4 y acá lo divido en dos listas de tamaño n sobre 4. Bueno, y esto lo sigo haciendo
hasta que llego a las hojas del árbol. Bueno, entonces este árbol, ¿cuántas hojas tiene? ¿Cuántos niveles tiene? ¿Qué altura tiene? Como empiezo desde n y lo voy dividiendo por 2 sucesivamente, el árbol tiene altura logaritmo en base 2 de n. Igual que como vieron en estructuras de datos, por ejemplo cuando usaban ABLs o cuando hacían búsqueda binaria, o bueno, seguramente también mencionaron el quicksort. Tiene altura logaritmo en base 2 de n. Y cada nivel hace n comparaciones. Porque en este nivel tengo una lista de tamaño n y hago n comparaciones. En este nivel tengo dos listas de tamaño n sobre 2, entonces hago n sobre 2 más n sobre 2 comparaciones, que sigue siendo n. Y en este nivel tengo 4 listas de tamaño n sobre 4, que sigue sumando n. O sea, entonces cada nivel hace n comparaciones. Entonces en total se hacen del orden de el producto entre estas dos cosas, ¿no? N multiplicado por logaritmo en base 2 de n comparaciones. Ya habíamos dicho que la base no importaba, el logaritmo en términos para la complejidad asintótica, o sea, voy a poner n por log n comparaciones. Bueno, y n log n, o n por log n, es mejor que n al cuadrado, ¿no? Es n log n está en o chica de n al cuadrado. O sea, está en o de n cuadrado, pero es estrictamente más chico, digamos, n log n es estrictamente más chico que n al cuadrado. Entonces el mejor caso de quicksort es estrictamente mejor que el peor caso. ¿Está bien? Bien. Bueno, quicksort además comento hacia el pasar que sí es un buen algoritmo de ordenamiento y sí se usa en la práctica, porque a pesar de que su peor caso es malo, en la práctica se porta muy bien y uno puede reducir la probabilidad de caer en un caso malo. Porque una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es acá yo el pivote lo elegí como el primer elemento de la lista, pero lo que se suele hacer en quicksort es elegir el pivote como un elemento al azar de la lista, entonces es muy poco probable caer en el caso malo. Y de hecho, esto no lo vamos a demostrar, pero de hecho quicksort en caso promedio hace del orden de n log n comparaciones. ¿Está bien? Bueno, y para terminar, pasemos a un resultado más bien teórico que dice cuál es lo que se llama la cota inferior para ordenar listas usando algoritmos que estén basados en comparaciones. Entonces, esto, pongámosle teorema. Lo vamos a demostrar igual un poco en el aire, pero amerita el nombre de teorema. Me parece que es que si vamos a llamarlo, es un algoritmo, un programa, digamos, no sé qué, que ordena listas de menor a mayor. Y está basado en comparaciones. ¿Qué significa que esté basado en comparaciones? Bueno, significa que el algoritmo lo único que puede hacer con los elementos de la lista es compararlos entre sí. ¿Está bien? Por ejemplo, si las listas son listas de números, el algoritmo no puede sumar esos números, porque eso ya sería usar los elementos por su valor. No puede mirar los valores de los elementos, lo único que puede saber es si uno es más chico o más grande que el otro. ¿Está bien? Entonces, si el algoritmo está basado en comparaciones, entonces, en peor caso, hace por lo menos
n log n comparaciones. Bueno, cuando yo digo por lo menos me refiero a asintóticamente, entonces lo que vamos a poner es omega. ¿Está bien? Y este omega lo leemos como mayor o igual, o sea que hace n log n comparaciones o más en términos asintóticos. Bueno, este tipo de resultados, como el de este teorema, es lo que se conocen resultados de cota inferior, porque lo que dicen es que no importa qué algoritmo te imagines, siempre va a tardar por lo menos tanto. Siempre vas a consumir por lo menos tantos recursos. En general, demostrar este tipo de teoremas es muy difícil. Es un área de investigación activa, digamos, a la que yo no sé nada prácticamente. Pero nada, es difícil demostrar esto porque uno tiene que demostrar que no importa cuál sea el algoritmo que a uno se le ocurra, siempre va a ser por lo menos tan malo como alguna cota que uno dé. Bueno, entonces esta demostración está basada en la idea de árbol de decisión. O sea, la idea es que cuando el algoritmo A procesa una lista, L, acá, bueno, acá donde puse n, esto no lo aclaré, pero ese n es el tamaño de la lista, ¿no? La longitud de la lista de entrada. Bueno, el mismo proceso una lista L, el algoritmo puede hacer lo que quiera. Yo acá no me interesa cuántas operaciones hace o cuántas transiciones hace la máquina de Turing hasta que llega a un resultado. Solamente me interesa saber cuántas comparaciones hace. Entonces, cuando el algoritmo procesa una lista L, en algún momento hace una comparación. Entonces, si la lista L era un elemento x1, un elemento x2, así un elemento xn, lo que hace en algún momento el algoritmo es comparar un elemento de la lista con otro elemento de la lista. Por ejemplo, puede comparar xy contra xj. Eso es lo primero que hace. Y ahora, si xy es menor que xj, va a proceder de una manera, y si xy es mayor que xj, va a proceder de otra manera. Pero lo que yo sé es que si xy era menor que xj, entonces cuando siga por este camino, o cuando siga por este camino, la salida va a tener acá xy a la izquierda y xj a la derecha, porque el algoritmo está ordenando. Y en cambio, si sigo por este camino, el algoritmo va a poner a xj a la izquierda y xy a la derecha. ¿Está bien? Porque tiene que ordenar. Si quieren, supongamos que la lista no tiene repetidos, para que no haya un menor igual, digamos. Entonces, si sigue por este camino, ahora el algoritmo de vuelta va a comparar otro elemento de la lista contra otro elemento de la lista. No sé, xp contra xq. No sé, p y q podrían ser iguales a i y j o distintos, no importa. Pero de vuelta voy a tener dos caminos, ¿no? Si sigo por este camino, yo sé que xy tiene que estar antes que xj, pero además xp tiene que estar antes que xq, qué sé yo, podría ser así, o podría ser xy, xp, xq, xj, o podría ser xp, xy, xq, xj. Bueno, hay un montón de combinaciones, ¿no? xp, xq, xy, xj, o xy, xj, xp, xq. También no podría ser que i sea igual a q, entonces tenga xy, perdón, que i sea igual a p. Bueno, hay un montón de combinaciones. Bueno, pero así se va a formar un árbol. Es un árbol binario, ¿no? Porque en cada punto yo hago una comparación y dependiendo de la comparación tomo dos decisiones. Y este árbol, en algún momento, como este es un algoritmo que siempre tiene que terminar, porque ordena listas, está bien, no se puede colgar, porque si no, no meritaría llamarse algoritmo, digamos. No estaría realmente ordenando si se colgara. Entonces, este árbol es un árbol binario
y en las hojas, en cada hoja tiene una salida, y la salida es una lista. ¿Sí? Y la salida, llamémosla L', lo que hay en cada hoja es una lista, que es una permutación de la lista de entrada. ¿Está bien? Ahora, si yo le doy una lista de entrada, entonces este algoritmo, este árbol de decisión, este árbol binario que dibujé acá, tiene que funcionar para cualquier lista que yo le dé. Entonces, si yo le doy cualquier permutación de una lista, este algoritmo tiene que funcionar de tal manera que me la reordene para llegar a estar ordenada. Entonces, en las hojas de este árbol deben incluir, digamos, a todas las permutaciones de la lista x1, x2 hasta xn. Porque acá yo no estoy diciendo quiénes son x1, x2 y xn. ¿Está bien? Si, por ejemplo, si x1 es más chico que todos los demás, entonces en la salida voy a tener que incluir la permutación que tiene x1 al principio, pero en definitiva voy a tener que tener en cada hoja una permutación de esta lista, y todas las permutaciones van a tener que aparecer, porque si no aparecieran todas las permutaciones yo podría armar una lista de entrada con números, por ejemplo, que no se puede ordenar correctamente. Bueno, ahora, ¿cuántas comparaciones hace este algoritmo? Bueno, fíjense que este árbol lo que representa es, cada rama del árbol representa una ejecución. O sea, por ejemplo, esta rama que estoy dibujando acá representa una ejecución particular, y la longitud de esa rama es la cantidad de comparaciones que hice. Esta rama representa otra ejecución y esta rama representa otra ejecución. De vuelta, la longitud de la rama es la cantidad de comparaciones que se hacen en esa rama. Entonces, la cantidad de comparaciones que se hacen en peor caso están dadas por la altura del árbol, ¿no? La cantidad de niveles. Porque, por ejemplo, si este árbol tiene una rama de longitud 100, quiere decir que existe una lista que me conduce por un camino que hace 100 comparaciones y me devuelve una salida, ¿no? Entonces, en el peor de los casos es cuando yo tengo, o sea, la rama más larga de este árbol va a corresponder al peor caso. Y la rama más larga es exactamente la altura del árbol. Entonces, bueno, como las hojas del árbol tienen que incluir todas las permutaciones de la lista, y la cantidad de comparaciones que hacen en peor caso están dadas por la altura del árbol, lo que yo sé es que ¿cómo es esto? Perdón, está bien, o sea, me confundo en el orden de lo que tengo que hacer las cosas. ¿Cuán bajito podría ser este árbol? Entonces, o sea, la altura mínima que podría tener este árbol es el logaritmo en base 2 de la cantidad de hojas que tenga ese árbol.
Está bien, porque ustedes esto ya lo saben de estructuras de datos, que es que cuando un árbol está balanceado es cuando tiene la menor cantidad de hojas, cuando tiene la menor altura posible. ¿Está bien? Y cuando está balanceado, su altura es el logaritmo en base 2 de la cantidad de hojas que tiene. Bueno, del orden del logaritmo en base 2 de la cantidad de hojas que tiene. Y ya dijimos que por lo menos la cantidad de hojas tiene que ser la cantidad de permutaciones de una lista de tamaño n. ¿Cuántas permutaciones hay de una lista de tamaño n? Bueno, n factorial, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, de una lista de 3 elementos hay 6 permutaciones, ¿no? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. 3 factorial es 6, 3 por 2, ¿no? Entonces, de vuelta, la altura mínima que puede tener este árbol es por lo menos el logaritmo en base 2 de n factorial. Y esto es lo mismo que el logaritmo en base 2 de n factorial, es el producto de i igual a 1 hasta n de i. Y ahora, usando propiedades del logaritmo, uno sabe que el logaritmo del producto es lo mismo que la suma de los logaritmos, ¿no? Bueno, y acá sumar esto en general no es fácil, pero bueno, acá hay un truco que se usa, que es decir, bueno, acá estoy sumando n términos. Los primeros son el logaritmo en base 2 de un i con i es menor que n sobre 2. Pero, o sea, la primera mitad de los términos que estoy sumando vale que i es menor que n sobre 2. Pero la segunda mitad de los términos que estoy sumando son logaritmo en base i donde i es mayor o igual que 2, mayor o igual que n sobre 2. Entonces, a la mitad de estos términos, o sea, voy a sumar la mitad de las cosas, son al menos n sobre 2. O sea, como i es mayor o igual que n sobre 2, el logaritmo, que es una función creciente, también. El logaritmo en base 2 de i es mayor o igual que el logaritmo en base 2 de n sobre 2. Bueno, y ahora ya estamos más cerca, porque esto como estoy sumando n sobre 2 cosas y todas ellas son logaritmo en base 2 de n sobre 2, eso es lo mismo que n sobre 2 por logaritmo en base 2 de n sobre 2. Y el logaritmo en base 2 de n sobre 2 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de n menos el logaritmo en base 2 de 2 por propiedades del logaritmo. Bueno, y eso nos queda n sobre 2 por logaritmo en base 2 de n menos n sobre 2 por logaritmo en base 2 de 2. ¿Está bien? Bueno, esto es... Bueno, estoy restando igual esto, así que y acá me interesa acotar... no, me interesa acotar por abajo, pero... esto es del orden de n. En realidad es del orden así, omega de n. Porque esto es una constante, ¿okay? Entonces esto es omega de... Esto lo puedo despreciar porque esto es de omega de n. Y esto de acá es omega de n por logaritmo de n. También porque este factor un medio no me interesa y la base del logaritmo tampoco. Bueno, entonces esto es omega de n log n. También que era lo que uno quería ver. Uno quería ver que la cantidad de comparaciones que se hacen por caso, que es la altura del árbol, la altura del árbol es por lo menos el logaritmo en base 2 de la cantidad de hojas, que es por lo menos el logaritmo en base 2 de n factorial, y eso es por lo menos del orden de n log n. Entonces, en definitiva, la cantidad de comparaciones que se hacen por caso es al menos n log n, en términos asintóticos. ¿Está bien?
Bien, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Eh,